Hola muchachos, espero ustedes y los suyos se encuentren súper bien. La pieza que compartiremos contigo en este momento no es una salida ayer. Fue lanzada en 2017 y es una que siempre quise observar de cerca. Y gracias a un miembro de la comunidad en el país, tengo la oportunidad de hacerlo en este momento y compartirlo con todos ustedes. Si tú, al igual que yo, también tenías esta curiosidad, aprovechemos estos pocos minutos y vamos a darle un vistazo. Veamos cómo el tiempo ha tratado su pintura, sus articulaciones, sus accesorios y su material plástico. Y al final comparémosla con otra pieza de una marca que está pisando muy fuerte en el coleccionismo de robot a escala hoy día. Por eso, y algunas cositas más, deberías de quedarte en el video, ayudarnos con tu like y tu suscripción para poder llegar a más coleccionistas ahí fuera y agrandar la comunidad de coleccionistas sólidos. Vamos a meter mano. Como siempre, verifiquemos lo que trae la caja. En el primer contenedor tenemos el misil mágico de Mazinger. Lo de mágico ya se los explicaré más adelante. Luego el asta para el stand, la cual tiene buen detalle, y las cuchillas para los antebrazos. En el segundo tenemos al Sky Grappler, con colores muy bien logrados. Rojo en 2 tonalidades, amarillo, dorado y gris. Las alas con articulaciones por acá, que permiten movimiento hacia arriba o atrás, según la conveniencia, notando que estas articulaciones aún mantienen un buen ajuste. Acá un par de juego de manos esculpidas para el Mazinger. Esta es la norma con la mayoría de productos Bandai, te colocan manos esculpidas al parecer para que el precio se justifique más. Luego tenemos el contenedor con los efectos de disparos, como estos que tenemos por acá, que simulan el lanzamiento de estrellas, con humo incluido y todo, lo cual ayuda bastante al efecto. Tenemos 2 cinturones, este que es para cerrar en la cintura cuando se une al Sky Grappler, y este otro para dejarlo abierto para poses con el misil mágico. Ambos son articulados para el cierre alrededor de la cintura. Por acá tenemos los efectos de fuego para las turbinas. Tenemos 4 pequeños y 2 grandes, todos con una buena coloración y el plástico aún sin perder su color. Bastante puntiagudos por cierto, pero muy bien logrados. Si notan los guantes un poco maltratados, precisamente es por las puntas de este tipo de piezas. En fin, calidad a las que nos tiene acostumbrado la línea, que por un lado nos da y por otro nos quita. Por aquí, la pieza que es para el misil mágico en su etapa inicial. Y por acá los codos para colocar cuando simulamos el Rocket Punch, el mismo que a su vez es un lanzamisiles usados en el anime. Y finalmente por acá tenemos al Mazinger en su estado sólido. Las pinturas aplicadas se mantienen con su brillo original sin ceder para nada al paso del tiempo. El rostro de este robot está muy bien logrado y parece sacado de las ilustraciones, Y ahora vamos a mover duro las articulaciones para ver cómo el tiempo las ha tratado. Por acá vemos que la articulación de la cabeza es fluida y aún con el paso del tiempo en buen funcionamiento. Al igual que las articulaciones de los brazos aún con buen funcionamiento también. Tenemos movimiento 360 en ambos con un poco de cuidado en esta parte. Las articulaciones de los hombros poseen una pieza extra. Aquí en esta parte lo pueden notar. A ver si la puedo mover en cámara de forma que ustedes puedan apreciar el movimiento. Creo que acá se puede apreciar. En los codos también encontramos doble movimiento. Y señores, las buenas articulaciones de este Mazinger comienzan a sorprenderme y a gustarme bastante. Pasemos ahora al dorso, donde volvemos a encontrar doble movimiento. En cuanto a la cadera y entrepiernas, el movimiento hacia los lados es un poco limitado. Como pueden ver, no abre de manera completa, pero tampoco es que haga falta en verdad. El movimiento hacia adelante está bastante bien, pero hacia atrás no tanto.
Ahora pasemos a las rodillas. Estas aún están bastante bien ajustadas y el movimiento en esta parte es magistral. Nos encontramos con expansiones de la pieza que permiten una poseabilidad muy ápera. Fíjense cómo tenemos partes individuales que se extienden perfectamente en la parte delantera. A ver si se las puedo mostrar mejor. Por acá atrás se pueden ver los mecanismos que permiten la rodilla se doble completamente. Vamos a mostrarlas para que puedan ver su funcionamiento. Los tobillos están articulados de igual manera. Por acá tenemos el stand de color negro y algo que sí me decepcionó bastante es que teniendo este Mazinger tan excelentes colores aplicados, no le dieron este brillo a la base. Eso es totalmente una pena. Por acá tenemos el asta para colocar el Mazinger en el stand. De color negro, como pueden ver, y con algunas articulaciones que nos permiten lograr altura para las poses de la pieza. Nada complicadas para su manejo. En esta parte podemos ver el hueco donde colocaremos la pieza que combina con el Mazinger y el pivote del asta del stand. Esta pieza es de metal y hablando de metal, este Mazinger posee algunas piezas externas de dicho material, no muchas en verdad. Pero bueno, por aquí tenemos los conectores, vamos a tomar el más genérico por ahora. Como pueden ver, el mismo de color transparente y el cual colocaremos por aquí. Y mientras vemos un poco del stand y sus articulaciones, agradecer de manera especial al miembro de la comunidad en el país, Luis Acosta, el cual nos cedió esta pieza para este review. Al igual que todos ustedes por estar aquí y apoyarnos con su like y su suscripción. Y a ti que aún no lo has hecho, te invito a formar parte de esta comunidad dejándonos saber de ti en los comentarios si estás en el país y si no, también envíanos videos o fotos de tu colección para compartirlas con el resto de la comunidad, como lo ha hecho mi amigo Herrera, quien nos envía este corto video de una de sus piezas favoritas de su colección para que la compartamos con todos ustedes en el canal. Hey Sólido, ¿cómo estás? Un saludo a la comunidad. Nada, Sólido, para presentarte una de mis figuras favoritas. Este es el Gunslinger. Este es el Arthur Morgan de Red Redemption 2. Una figura bastante ápera, con varios rostros intercambiables. O sea, nivel de escala bellísima, en escala 1/6. Yo soy de República Dominicana, apoyando el canal. Y nada, para que compartas este corto con la comunidad. Y un pequeño teaser al fondo ahí de lo que pudiera más saber por aquí, por el patio. Gracias a ti, estimado, por compartir con nosotros ese pedazo de figura a 1/6 de la marca Lim Toys. Una muy buena, por cierto. Y volviendo al Mazinger, estamos viendo al mismo ya posado en su base. Y como pueden ver, este tiene un buen balance que le permite mantenerse en pie aún sin estar conectado al soporte. ¡Misiles taladrantes! ¡Misil central! Y bueno, llegó el momento de ver los accesorios de este Mazinger más de cerca. Comencemos por los antebrazos y sus cuchillas cortantes, las cuales tienen, como debe de ser, una pintura bien lograda que las hace parecer de metal. Tenemos una para cada lado y vía conectores se adhieren al antebrazo, quedando tal cual el anime. Tenemos el efecto turbina por acá que podemos colocar en la parte trasera del antebrazo, para así simular el Rocket Punch, el cual podemos conectar a esta base o stand para que simule el vuelo. Y como pueden ver, queda bastante bien. Carajo, este efecto quedó de maravilla. Y por acá tenemos la parte que colocaremos en el dorso o en el estómago del Mazinger para simular el misil mágico, el cual queda muy bien, por cierto, si me lo preguntan a mí.
Y por acá tenemos el misil mágico en todo su exagerado esplendor. Y me preguntarás, Sólido, ¿por qué mágico? Bueno, porque si usted calcula el tamaño de este pequeño, con el dorso del Mazinger, tanto en esta pieza como en la animación, en verdad no entiendo cómo lo guardan, ¿eh? O peor aún, cómo es que son varios. ¿Será que son retráctiles o algo así? Pero recuerden, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Y bueno, en fin, al igual que los puños, colocarlos en un stand especial para que simule el vuelo. Vamos a ver algunas poses ahora con estos aditamentos. Y bien, vamos a manipular al Sky Grappler. Como vimos en el principio, este está bien detallado en todos los paneles, manteniendo el brillo de sus colores como sus primeros días. Y por este orificio que vemos acá, se hace la conexión con el Mazinger, utilizando uno de los dos cinturones que vienen con los accesorios. Como comentamos, estos tienen articulaciones para adherir a la cintura de la pieza. Luego de colocado el cinturón con el grappler, retiramos esta parte de la espalda del Mazinger para dejar descubierto el conector. Y de esta manera, pues ya estamos listos. Decirle, muchachos, que todas estas conexiones se han mantenido bastante bien, aún con el paso de los años. Como comentamos anteriormente, las alas se retraen hacia atrás o hacia arriba según tu gusto, pero lamentablemente no se retraen hacia abajo para simular el impulso del vuelo, ¿no? Como si lo podemos ver en la animación. Y por acá tenemos los efectos de disparo que se colocan en las alas del grappler de manera muy sencilla, como pueden ver, quedando estos bastante bien. Y bueno, muchachos, como chequeo general, decir nueva vez que esta es una pieza que fue lanzada en 2017. Tiene unos cuantos años ya y, como sabemos, algunas piezas no aguantan bien el paso del tiempo por diversas razones como temperatura, tiempo, materiales, etcétera, etcétera, manteniendo esta su pintura, sus articulaciones y sus aditamentos como el primer día. Y la misma está envejeciendo de manera satisfactoria. Personalmente, su altura de 7 pulgadas me dejó algo frío hasta que la comparé con una de mis piezas favoritas de este personaje, de la marca CCS Toys, y ahí, en ese momento, todas las dudas se disiparon. En cuanto a escalas, tenemos al CCS Toys con el Mazinger Zero de 10 pulgadas y el Metal Build que tiene 7. Estos dos quedan bastante bien uno al lado del otro. Vamos a verlos brillar juntos. Y ahora que veo esto, estoy pensando hacer una reseña del Great Mazinger Z, para ponerlos los tres uno al lado del otro y ver cómo quedan estas tres bestias juntos. Así que atentos, muchachos. Y bueno, agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, y si lo hiciste, dale a like, comparte y ayúdanos a que podamos continuar haciendo más videos como estos. Cuídense mucho, muchachos, y nos estamos viendo para el próximo video.